Principales características del entorno económico en México desde su apertura comercial hasta la actualidad. A más de 2 décadas de haberse iniciado la liberación comercial de la economía mexicana, sus resultados económicos y sociales aparecen distantes en las expectativas óptimas que alentó sobre todo durante los años previos a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La diferencia entre los agentes económicos y regiones que han logrado interesarse exitosamente en la economía global a través de las oportunidades que ha abierto el Tratado de Libre Comercio con respecto a las que no han hecho. Se ha agudizado considerablemente las exportaciones, sus beneficios se concentran en 300 grandes empresas, alrededor de 3.500 empresas maquiladoras, que en conjunto aportan a cerca del 95% del total. Contrastando con la aproximadamente 3.1 millones de empresas que aportan el 5% restante. La ubicación de una buena parte de estas empresas exportadoras en la frontera del norte, sobre todo de Baja California y Chihuahua, y las entidades tradicionalmente industriales como el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, ha llevado a la concentración del empleo en estas áreas, si bien no siempre en cantidades suficientes y mucho menos bien remunerados. El proceso de apertura comercial ha transitado por tres etapas. La primera asocia con el Congreso de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, por las siglas en inglés. En 1985 se caracterizó por una reducción unilateral de los aranceles principalmente sobre los bienes intermedios y de capital, mientras que en la segunda iniciativa de 1988 extendió la estrategia anterior a la mayoría de los bienes y consumos, disminuyéndose significativamente a la dispersión arancelaria y las restricciones cuantitativas a las aportaciones. La tercera etapa, y quizá la que más expectativa optimista generó, arranca con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio en enero de 1994, seguido de la firma de acuerdos similares con otros países de América Latina. Como resultado de este proceso no solo se redujeron drásticamente los aranceles, sino también su nivel de dispersión. Se pasó de un arancel promedio de 25.5% en 1985 a otro del 13.1% en 1992 y de un arancel máximo de 100% a otro de un 20%. Además, se eliminaron medidas regulatorias, subsidios y las exportaciones y programas de promoción industrial. Si bien estas medidas han elevado la eficiencia de un segmento del apartado productivo nacional y han permitido la expansión y diversificación de las exportaciones manufactureras, no se ha logrado alcanzar una tasa de incremento alta y sostenida. La experiencia de México durante los últimos 15 años se caracterizan por un desempeño económico decepcionante, dadas las expectativas que las reformas estructurales de los 80 y el Tratado de Libre Comercio alentaron las cifras disponibles. Sugiere de una caída de la capacidad para crecer que se manifiesta en una reducción de la tasa de incremento por promedio, ya sea en esta se mida en términos agregados o en unidades per cápita, así para la tasa de incremento. El PBI descendió de 6.1% anual en el periodo de 1970 y 1982 al 2.9% en 1988 al 2004, mientras que la del ingreso del capital pasó del 3.0 al 1.1%. Si se considera únicamente el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio, 1994 al 2004, las cifras fueron del 2.5 y 1.2%, respectivamente. Si bien la desaceleración económica se extiende a todo el país, los impactos regionales han sido heterogéneos, siendo más pronunciados en las zonas del Pacífico Sur, más tenuentes en el centro y norte. Específicamente en México, a consecuencia del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que derivó después del boom de los petrodólares
y el alto endurecimiento de una enorme crisis económica. La década perdida, a la par de las presiones ejercidas por los organismos financieros internacionales, se tomaron medidas radicales para cambiar de modelo económico. A consecuencia, se asumió que la única alternativa era interesarse en la economía globalizada y beneficiarse en el incremento de intercambio comercial, así como en la enorme transferencia de diversos deseos, los centros a los países de desarrollo con posibilidades de incorporarse a los nuevos procesos productivos. Se cambió la concepción de regionalismo cerrado hacia un abierto, de acuerdo a la concepción de la Comisión Económica para la América Latina. Concebió como un programa de apertura, liberalización, ajuste y preferencia regional, no excluyente, fundamento sobre la dinamización, ampliación y profundización de los procesos de integración regional existentes en el territorio. En este tenor se plantea impulsar procesos de flexibilización en los mercados y retiro de obstáculos de entradas de competidores internacionales, en concordancia con los procesos de ajuste, estabilización macroeconómica y reforma estructural. El Tratado de Libre Comercio en América del Norte entró en vigor desde el 1 de enero de 1994. Fue un paso más a la globalización económica internacional y en particular de sus países miembros, donde resalta el caso de México, pues este tratado significó que el término de la transición hacia un modelo neoliberal que comenzó desde los 80. Ahora sí se analiza únicamente la etapa económica abierta y se divide en los subperiodos 1988-1993 y 1994-2004. Este último se aprecia una desaceleración casi generalizada en el incremento del PBI, con una excepción del norte que registra una mejoría moderada en el centro norte, que se mantiene estable. La historia no es muy diferente cuando se considera al PBI per cápita como unidad de análisis, aunque cabe destacar que las regiones sur y Pacífico mejoran ligeramente su desempeño. Se estima que el crecimiento económico de México se estancará en el 2025, con una recuperación gradual hasta alcanzar el 1.8% en el 2027. Un nivel por debajo del promedio del crecimiento de los últimos 3 años. Esto se debe principalmente a la incertidumbre prevista en torno a posibles cambios de la política comercial, la próxima revisión del TECMEC y la desaceleración esperada de la economía estadounidense. Con una mejora gradual del incremento esperada, hacia el 2027 se prevé una reducción de la tasa de pobreza. La clave para México libere todo su potencial económico está en fortalecer los motores del crecimiento para las presiones del gasto requerirán medidas que aumenten los ingresos para proteger la sostenibilidad de la deuda en un entorno de bajo crecimiento, así como una mayor participación en el sector privado para cubrir las necesidades de inversión, particularmente en infraestructura. El corto plazo será esencial navegar en un entorno turbulento de comercio e inversión y planificar una mayor resiliencia comercial. En el contexto de la crisis de la deuda en América Latina, la formación de una nueva división de trabajo donde los países menos desarrollados trataban de insertarse en el esquema de producción internacional y al término de la Guerra Fría cambió la forma de negociar acuerdos internacionales, en específico Tratado de Libre Comercio. Gracias.